Ya, lo voy a leer de nuevo. El arbitraje dinámico permite replicar una opción de venta vendiendo corto acciones cada vez que el precio de la acción sube y comprando acciones y así cerrando de modo parcial o total las posiciones cortas cada vez que el precio del activo subyacente baja. ¿Qué opinan? ¿Alguien? ¿Algo le llama la atención de ese comente? ¿Alguien? ¿Saben de las letras griegas? Por ejemplo, voy a dar una pista. Ya. El delta, uy, me equivoqué, es la tasa de cambio en el precio de en el precio de la opción con respecto al subyacente. ¿Alguien se acuerda de la fórmula de delta? Era la derivada de la cal en base al activo subyacente, ¿o no? Parecido, pero veámoslo con ejemplares de Black-Scholes. Delta es igual a menos n de menos de uno. ¿Ya? Lo voy a hacer matemático, por si acaso. Donde menos n de menos de uno, ¿cuánto sería, cuánto vale de uno? ¿Se acuerdan de la fórmula? Lo voy a poner así. Em, de uno es igual al logaritmo natural de s partido en k más r más la desviación partido en 2 por el tiempo. Veo a alguien, creo que alguien escribió en el chat. Sí, vamos a subir la grabación después, por si acaso. Por la desviación por la raíz de tiempo. ¿Ya? Viéndolo matemáticamente, según lo que nos dice el enunciado. ¿Qué pasa si sube, qué pasa si sube el spot? ¿Qué pasa con D1? Aumenta, ¿no es cierto? Entonces, si aumenta el spot, significa que implica que D1 aumenta, lo que implica que menos D1 baje, lo que implica que menos n de menos D1 aumente, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿el comenta es verdadero o falso? ¿Qué significa que si sube el spot aumenta menos de n de D1, menos n de menos de uno?
que nosotros cuando sube el precio, nosotros compramos. Y cuando vendemos, cuando baja el precio, nosotros vendemos. O sea, compramos caro y vendemos barato. Ay, dije que lo voy a escribir aprovechando. ¿Alguien no me está entendiendo la letra? Ya. Por lo tanto, el comente uno sería falso. Ya, por si acaso. También pudieron haberlo respondido si con solo la definición del arbitraje dinámico, ¿ya? Pero ahí lo vimos un poco más matemático. Comente 2. Mientras mayor sea la volatilidad de los activos de la firma, ¿más vale la deuda convertible en acciones? ¿Qué dirían? ¿Verdadero, falso, incierto? ¿Alguien? ¿Alguien sabe lo que es la deuda convertible? La deuda convertible es un híbrido entre acciones y deuda, ¿ya? ¿Saben cuándo se comporta como deuda o cuándo se comporta, por ejemplo, como patrimonio, que serían las acciones? Yo no sé lo que es. Ya. La deuda convertible, como mencioné, es un híbrido entre acciones y deuda, o sea, patrimonio y deuda, ¿ya? Se comporta como deuda para cuando los activos son bajos, ¿ya? Cuando el valor de los activos son bajos. Y se comporta como patrimonio cuando el valor de los activos es alto, ¿ya? Por lo tanto, si va cambiando, nosotros no podemos definir cuánto vale más como deuda como acciones, ya que va a variar. Por lo tanto, si los activos tienen una volatilidad alta, ¿ya? Significa que si los activos aumentan, ya, gracias a la volatilidad, va a aumentar el valor de la deuda, ya, va a aumentar la deuda convertible. Pero si el valor de los activos disminuye, ¿cómo se llama? Por la volatilidad, se va a comportar como patrimonio, ya, va a disminuir el valor de la deuda, va a aumentar el de patrimonio, va a disminuir el de la deuda. Ya, por lo tanto, el comienzo es incierto, va a depender mucho, Rodrigo, sí, ¿podrías repetirlo, por favor? ya, el comienzo es incierto. ¿Ya? Porque la deuda convertible es un híbrido entre acciones y deuda, o sea, es un híbrido entre patrimonio y deuda. De modo que se comporta como deuda para valores bajos de los activos y se comporta como un patrimonio para valores altos en activos, ¿ya? Por lo tanto, si la volatilidad de los activos aumenta, ello aumenta el valor de la deuda, ¿no es cierto? Y si la volatilidad de los activos baja, o sea, ¿cómo se llama? Para, perdón, me enredé. Si el valor de los activos baja, va a aumentar el del patrimonio y va a bajar el de la deuda. Ahí sí. ¿Se entendió? Sí. Ya. Comente 3.
Supongo que la tasa de interés es 0% para todos los vencimientos. Entonces el valor tiempo de una opción de venta europea sobre una acción debe ser siempre positivo. ¿Verdadero o falso? ¿Qué significa, por ejemplo, que el valor tiempo sea positivo o qué significa que sea negativo? ¿Qué pasa cuando el valor tiempo es negativo? ¿Qué me pasa a mí como inversor? Quiero ejercer la opción, ¿no es cierto? Cuando el valor es positivo, me conviene esperar. Cuando es negativo, me conviene ejercer. Si la opción es europea, ¿puedo ejercer? ¿Alguien? Ya, la opción europea, yo no puedo ejercer antes, tengo que llegar al límite. ¿Ya? Por lo tanto, nos están diciendo que una opción europea no lo podemos ejercer antes. Si nosotros quisiéramos ejercer ahora, ¿cuáles son las razones de por qué yo querría ejercer ahora? ¿Por qué quiero ejercerla ahora ya? Porque quiera ganar los intereses o los dividendos, ¿no es cierto? Eh, y el valor del seguro. En este caso, la tasa de interés cero. No voy a ganar interés, ¿ya? Por lo tanto, las únicas cosas que me permiten querer ejercer antes son los dividendos y el valor del seguro. Dividendos, uno, no sabemos si hay, y dos, van a ser positivos, y tres, el valor del seguro también va a ser positivo. Como ambos son positivos, ¿cómo se llama? El valor tiempo también va a ser positivo. Por lo tanto, me conviene, el comenta es verdadero, ¿ya? Aquí me surge una duda, Dime, porque el valor tiempo lo vemos con letras griegas en teta, ¿no? ¿ya? Y en la fórmula, como que en el valor seguro siempre los vimos como negativos. Y aquí mencionaste que era positivo. La letra griega es teta. A ver, Mm, déjame pensarlo un poco. No la fórmula. Ya, po, pero va a ser negativo contra negativo, ¿me cachai? Lo estábamos viendo desde el punto de vista de que nosotros tuviéramos un valor tiempo negativo, ¿me cachai? Ah, ya, ahí sí. Ya, porque cuando es negativo, como mencioné, tenemos solo tres cosas porque sea negativo. Dividendos, valor del seguro y ¿cómo se llama? El Dividendo, valor valor del tiempo. seguro y interés. ¿Ya? La tasa de interés no se va, el dividendo, uno, no sabemos si existe, dos, también va a estar restándose, como se van a estar restando, va a ser siempre positivo. Ya, gracias. ¿Ya? Dos, Blacky Shows.
¿Se acuerdan de la fórmula de Black Scholes o prefieren que la anote? ¿Alguien? La Mejor voy a si las anotar igual. notas. Ya. C es de la, póngale cal, que voy a ir abreviando. S el spot por n de 1. Cuando tengan la n, que tienen que buscar en la tabla de distribución normal por si acá, no es que sea un factor extra. Por x, pueden verlo como x o pueden verlo como k. Ya, creo que el ayudante 1 ocupé k en vez de x. R por t, la tasa de interés por el tiempo, por n de 2. ¿Dónde? D1 es igual, bueno, lo coloqué antes, pero por t, y donde D2 es igual a D1 menos. Por si acaso, apréndanse igual la fórmula. Nunca es seguro que un profesor vaya a poner la fórmula en la prueba, ¿ya? Y la fórmula igual es larga y compleja, para que la tengan en mente, ¿ya? No se confíen a que el profesor la ponga o no. Por lo menos, bueno, yo no estuve con el profesor Salvador en opciones, pero el profesor Castillo por lo menos no ponía la fórmula, ¿ya? Y uno tenía que sabérsela, para que sepan. Desglosando esto, ¿qué me pueden decir primero de la fórmula antes de ver cualquier ejercicio? ¿Qué significa NDD1? ¿Qué significa esto? ¿Alguien? Ahí vamos a tener que usar la tabla, la distribución normal. Sí, pero más que lo que tienen que hacer, qué es como conceptualmente NDD1? ¿Qué nos dice un valor? Por ejemplo, si ND1 les da 5, ¿qué significa ese 5? Bien, Rosario. Número, que ajuste. Número de acciones. Ay, es el número de acciones a comprar. ¿Ya? ¿Qué significa NDD2? La probabilidad de ejercerla acá. Bien, ya. ¿Y qué significa? Voy a cambiar de color. Todo esto. No son las acciones que se venden en corto, creo que era. Lo vamos a abreviar un poco más corto. Deuda. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos eso, continuamos con el ejercicio. Entonces, ya nos dice, según la fórmula de Black-Scholes, el valor de una opción de compra europea sobre una acción que no pague dividendos es la fórmula de Black-Scholes. Considere los valores de los parámetros como S es igual 100, con S igual 100, X es igual 100, X o K, como, depende de cómo lo hayan visto. R es igual a 5% compuesto continuo. La desviación es 0,4. El tiempo nos dice que la madurez es 6 meses, o sea, va a ser 0,5. Y eso. Ya, por eso que este ejercicio es de prueba, para que sepan. ¿Vamos todos bien hasta ahí?
Letra A nos pide la probabilidad neutra al riesgo que esta opción cara europea expire fuera del dinero. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué nos está pidiendo? ¿Alguien? ¿Qué probabilidad vimos antes? ¿Cuál de los componentes del Blacky Chose era una probabilidad? Ya. ND2, ¿no es cierto? Entonces, NDD2 ya también es la probabilidad de que la cal expire dentro del dinero. Si nos están pidiendo que expire fuera, entonces, ¿qué sería? 1 menos ND2, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué usarían para calcular ND2? ¿Qué necesitamos calcular primero? Ya, partamos por D1. D1 es igual al logaritmo natural. Nos decían que el spot es 100, partido en precio de ejercicio que es 100. Logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? 0, por si acaso. Más la tasa de interés, que era 5%, más la desviación estándar, elevado a 2, partido en 2, por el tiempo, que era 0,5, y todo esto partido en 0,4 por 0,5. ¿Todos van bien hasta aquí o alguien no entendió? Mientras calculo, ¿alguien? Ya. Entonces, esto nos da 0,2298. ¿Ya? Por lo tanto, D2 es igual a 0, voy a destacar esto un poco porque siempre lo van a necesitar después porque es D1. Ya, entonces D2 sería menos 0,2298 menos 0,4 por raíz de 0,5. Esto es igual menos 0,053. Si yo les digo, busquen eso en una tabla de distribución normal, ¿cuál es la fila y cuál es la columna?
La columna creo que el -0 y la fila sería el 5 y el 3. Parecido, al revés. Ah, bueno. Esto aquí es la fila. Escribí filo. Fila. Y déjenme ocupar otro color. Azul. Y esto aquí es la columna. ¿Ya? Voy a compartir pantalla, una tabla de distribución normal. ¿La están viendo? Oigan. No, no sé. eh, ya parece que tengo que dejar de compartir con la tablet. Oístenme. ¿Ahí se está viendo? Ahí sí. Ya, entonces nos salió menos 0,053. Entonces nos paramos aquí en el menos. Ojo con esto, van a tener 2, 0, 0. ¿Ya? Van a tener el positivo, que se esté aquí, y van a tener el negativo, que esté aquí. No aparece como -0, 0, 0, -0, 0. ¿Ya? Entonces, si le da negativo, ustedes se tienen que dar cuenta que los números están en el lado de los negativos, ¿ya? Porque el único que coincide va a ser este 0,5. El resto va a ser distinto, ¿ya? Entonces, estamos en el 0, 0 y este era la fila y el 53 que lo aproximan, que va a ser el 5 porque no hay otro decimal. Si les sale 59 buscan en el 6, ¿ya? Si no, toman un promedio y buscan uno parecido. Ya, entonces buscan el 50 y aquí en el 0, 0. Entonces, NDD2 es 0,4801. ¿Ya? ¿Alguien no entendió cómo utilizar la tabla? Porque la van a tener que ocupar para la prueba. Hable ahora o calle para siempre. ¿Alguien? ¿Alguien? Ya, asumo que sí saben ocuparla. Voy a volver a compartir desde la tablet. Ya. Por lo tanto, n de D2 es igual a 0,4801. Abréenlo como 0,48. Si la prueba van a tener que ocupar como dos decimales. Ya. Por lo tanto, 1 menos n de 2 es igual al contrario, 0,52, ocupando dos decimales. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad que expire fuera del dinero es igual a 52%. Esto es un porcentaje, por si haga. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió en alguna parte? Ya, continúo. Letra D. El valor esperado de la acción en un mundo neutro al riesgo. ¿Qué pasa en un mundo neutro al riesgo? ¿Existe premio por riesgo?
¿Alguien? Ya. Si no existe riesgo, es esperable que los activos crezcan solamente a la tasa libre de riesgo. Ya, igual lo voy a escribir. Por lo tanto, va a ser S por E de R por T, ¿no es cierto? Nos decían que el spot eran 100 por Euler elevado a 0,05 por 0,5. Le voy a poner mejor 5% porque no haya tanta ahí. ¿Qué eso nos da? Nos da entonces 100. Vamos a poner el signo dólar porque ¿alguien se perdió ahí o estamos bien? Ya. Letra C. El valor esperado de la acción en un mundo neutro al riesgo, condicional a que la acción expire dentro del dinero. Ya. Eh, si nosotros en verdad nos fijamos, si nosotros reordenamos la fórmula de Black-Scholes, nos quedaría algo así, miren. Ya. Entonces, entonces, la fórmula para que tengamos que sea un mundo neutro al riesgo condicional a que expire dentro del dinero, ¿cuál sería? De lo que acabo de notar ahí. Una pregunta, el último símbolo, una K. Sí, puede ser una Ah, X, perdón, que hemos estado trabajando con X. Estoy acostumbrado a ponerle acá. Ahí. El precio del ejercicio. Si nosotros ordenamos esto de aquí sería el precio esperado de la acción en un mundo neutro al riesgo condicional García nos decía expire dentro del dinero. Ahí. Ya. De esa fórmula, nosotros nos quedaría algo así. Ya tenemos esto, porque lo calculamos acá arriba. 2,53 por N de D1, que no lo sabemos. O sea, sabemos cuánto es D1, que era 0,2298. Partido N de D2, que nos dio 0,480. 0,1. Ya, dejen buscar en la tabla.
¿Cuánto era lo de arriba? Y les digo. ¿O prefieren que la busque mostrándosela? ¿Cómo prefieren? Como quiera, está lo mismo. Bueno, ya la encontré, así que ND1 es 0,59. Por lo tanto, nos quedaría 102,53 por 0,59 partido en 0,48. Y esto nos da 126,11. ¿Ya? Ese es el valor esperado. Bueno, más bien, el valor esperado que la acción en un mundo neutro al riesgo, condicional a que la opción expire dentro del dinero. ¿Alguien no entendió? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué el D1 tiene que ser dividido entre 2 si yo quiero la probabilidad de que expire dentro del dinero? ¿No debería ser multiplicado por D1 únicamente? No, porque eso lo sacamos reorganizando la fórmula de Black-Scholes. Claro, Quedó pero así. ¿no tiene alguna explicación el D1 partido en D2? La verdad no me la sé. Matemáticamente no me la sé, la verdad. Ya, dale. Gracias. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra duda? Rodrigo, ¿puedes mover un poco más a la izquierda para ver la fórmula, please? Gracias. Ahí. Por si acaso, letra D. El número de acciones que debe comprar inicialmente para replicar la opción de compra con una estrategia dinámica. Nosotros ya habíamos visto cuál era el número de acciones. ¿Cuál es el número de acciones? ¿Qué parte de la fórmula? N de D1, ¿no es cierto? Y nosotros vimos que en esto era igual, lo tenemos acá arriba, 0,59. Por lo tanto, debo comprar 0,59 acciones. ¿Ya? ¿Alguien una duda o alguien se perdió ahí? Eso ya estamos prácticamente ocupando los datos de antes. E. El monto de la deuda que debe contraer inicialmente para replicar la opción de compra con una estrategia dinámica. ¿Ya? Antes ya habíamos visto cuál era la fórmula para la deuda que se debe replicar la opción. ¿Ya? Habíamos visto antes que era N de 2 por X por E elevado a menos R por T. ¿Cierto? Y tenemos que esto es ah, 0,48. No le voy a poner el 0,1 porque parto decimales. Por 100 por E elevado a menos 5% por 0,5. Esto nos da
$46,82. Ese es el monto de la deuda. ¿Alguien se perdió ahí? Ya, supongo que no. Vamos a la F. Nos pide calcular el valor de la cal por Blacky Shows. Entonces, por si acaso, voy a anotar la fórmula de nuevo porque quedó muy arriba. Entonces, teníamos que C es igual a 100 por N de 1,059 menos 100 por... Bueno, esto en sí es la fórmula de la deuda que calculamos arriba, ¿no es cierto? Esto es esto aquí por 46,82. Por lo tanto, C es igual a... Ah, perdón, me faltó completar. Ah, no. No van estos 100 por si acaso, porque eso ya están incluidos en lo de arriba. Ahí. Por lo tanto, esto sería 12,18. ¿Alguna duda, por si acaso, alguien? Recuerden que van a tener que calcular un Black Scholes en la prueba y considerando que el profe envió este ejercicio y le pareció que era bastante útil para la prueba, probablemente van a tener que hacer algo, cosas parecidas. ¿Ya? ¿Alguien no entendió algo? Ya, todo bien. Ejercicio 3. Opciones reales. Usted evalúa un proyecto que consiste en la introducción de un nuevo producto. El proyecto requiere invertir 10 millones de dólares hoy en T0. En un año más, en T1, el proyecto entrega un flujo de caja perpetuo de 1 millón de dólares. Si el producto fue exitoso o de cero si fracasó. La probabilidad neutral riesgo estimada en T0 de éxito y de fracaso son 50% cada una. Pero por supuesto en T1 usted sabe con certeza si el producto fue un incierto o fue un acierto o un fracaso. La tasa libre de riesgo es 6% por año, interés simple. En año 1, en un año más, usted puede decidir duplicar la escala, para la cual debe volver a invertir 10 millones de dólares, en cuyo caso duplica también los flujos de caja del proyecto. Es decir, obtiene 1 millón de dólares adicional a perpetuidad del año 3 en adelante. Se le pide determinar el BAN del proyecto sin considerar la opción a duplicar la escala. ¿Cómo calcularían BAN o BPN? ¿Ya? ¿Cómo lo harían? Ya. Flujo más inversión. No estoy más acostumbrado a hablar al revés. Así que la inversión primero no le voy a anotar los ceros a todo, porque como está todo en millones, podemos trabajar así. Sabemos que la inversión son 10 millones, ¿no es cierto? De dólares. Por lo tanto, nuestro primer flujo va a ser menos 10. ¿Cuánto voy a ganar yo? El 50% de 1 millón de dólares, si es que es exitoso, más el 50% de nada. Y todo esto traído a lo presente. Por lo tanto, a perpetuidad por si acá. Por eso está partido en 0,06 y no partido en 1 más 0,06. ¿Ya? Y esto sería 1 dividido en 0.
nos da menos 1,000,000. ¿Alguna duda hasta ahí? B. Identifique qué tipo de opción representa la opción a duplicar la escala. ¿Es una opción de compra o de venta? ¿Cuál es el activo subyacente? ¿Cuál es el precio del ejercicio? ¿Cuál es la madurez de la opción? Ya, ¿qué tipo de opción es? ¿Compra o venta? ¿Alguien? O viendo el otro modo, ¿cuál es el spot? ¿Cuál es el activo subyacente? Bien, es una opción de compra. Quería, quería, quería mostrarlo por otro lado. La opción o duplicar en escala es una opción de compra. ¿Cuál es el activo subyacente? Bien, porque está invirtiendo. ¿Qué es? Son los flujos del proyecto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el precio del ejercicio? ¿Alguien? ¿Qué dice en el segundo punto? El activo subyacente son los flujos del proyecto. Bien. Y el precio del ejercicio es la inversión inicial. Monta invertir más bien. O sea, son los 10 millones. ¿Y cuánto dura? Un año. Ya. Letra C. Valorice la opción a duplicar la escala. Ya, ¿cómo lo harían? Ojo, a duplicar la escala. ¿Eso cuándo ocurre? En T1. ¿Ya? Si ocurre en T1, ¿sé yo si me funcionó o no el proyecto? Ya. Por lo tanto, va a ser la inversión inicial más la parte de duplicar la escala, que sería 1 partido en 0,06. Esta vez va a ser la probabilidad porque yo sé que voy a tener certeza que lo voy a hallar a que fue exitoso. Porque si no fue exitoso va a ser 0. ¿Ya? Esto es igual a...
¿Se entendió? Entonces, básicamente, duplicar la escala es poner el mejor de los casos. ¿Sería eso? Sí, no, o sea, nosotros obviamente que nos duplica la escala es lo mejor, pero nosotros ya estamos en el mejor de los casos porque nosotros ya sabemos que nos fue en el mejor de los casos, porque estamos en T1. Entonces en T1 nosotros ya sabemos que el proyecto fue exitoso. Y yo solo duplico la escala si el proyecto fue exitoso. ¿Se Ya, entiende? sí. Ya. Espera, entonces, ¿cuál es el 6,667? ¿Qué es eso, el VPN? El van de duplicar la escala, pero no es el valor de la opción hoy. Ya. Por si acaso, esto es valor a duplicar la escala. Que la pregunta no está preguntando por la opción, por si acaso. Valor opción va a ser 0,5 por la probabilidad por 6,667. Porque recuerden que T0 yo no sé si va a ser exitoso o no. Traía valor presente. Esto es igual a 3,145 millones. Ese es el valor de la opción. ¿Ya? Letra D. ¿Debería hacer la inversión hoy? Explique. ¿Seguro? Para ver esto, nosotros tenemos que guiarnos por la siguiente fórmula. Tenemos que guiarnos por el VPN o van ampliado. Vamos a poner van porque creo que el profesor ocupa la palabra van, que es valor actual neto, por si acá. El van estratégico, aunque creo que el profesor ocupa la palabra ampliado, también sirve. Van estratégico o ampliado, que es, esto es igual al van estático más nuestro valor opción a expandir. Que esto nosotros ya lo calculamos. Nuestro van estático, si la opción a duplicar, por eso es estático, era menos 1,667. Y nuestra ampliación, que era el de duplicar la escala, nos dio 315 aprox. Por lo tanto, esto nos genera un van ampliado o estratégico de 1,48 millones. Por lo tanto, el proyecto crea valor por 1,48 millones. ¿Ya? Letra E. Rodrigo, una pregunta. Sí. Es que como sale, debería ser la inversión hoy, entonces eso es asumiendo tanto que va a duplicar como no. O sea, me refiero como en general. ¿En la primera? ¿O O sí, como me refiero que él siempre como para esa pregunta se tiene que utilizar la fórmula del ban estratégico, porque yo al principio había pensado como el ban que nos dio negativo, por eso pensé que tal vez no se podía es hacer. que el ban que nos dio negativo es sin considerar eso de duplicar la escala, po, Ah, dale, entonces ¿ya? ya, se considera, a menos que Sí. no... Nosotros lo hicimos por dos partes. Primero calculamos sin la duplicación de escala y la parte de duplicar la escala. Por eso después nosotros multiplicamos por 0,5 para volverle a meter la probabilidad, por así decirlo.
Claro, ya. Y eso lo trajimos a lo presente, por eso está en 1,06 y no está dividido en 0,06 porque no está perpetuidad esa parte. Mm, ¿Ya? ¿Quedó dale. más claro? Sí, gracias. Ya. Letra E. ¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si la incertidumbre del proyecto manera de dudas sobre la macroeconomía, que puede ser crecimiento o recesión, en vez de deberse a dudas sobre la aceptación o no del proyecto, del producto mismo, no es necesario hacer ningún cálculo, basta una respuesta conceptual? Ya. ¿Y qué dicen? ¿Cambiaríamos nuestra respuesta? ¿Alguien? Ya. Bien, nuestra respuesta sí cambiaría. Si la economía está mal, ya están viendo que el país está arruinado, por así decirlo, y ustedes tienen un proyecto que es mucho de probabilidad, por así decirlo. ¿Invertirían? O sea, ¿te deberían invertir en, no sé, en un proyecto en un país que está mal? ¿La economía está mal? ¿O prefieren esperar a ver si el país mejora? Preferirían esperar a que el país mejore, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, si estamos viendo la parte macroeconómica y nosotros tenemos la opción de esperar, porque ojo, nosotros en base a esta pregunta podemos esperar, porque estamos viendo todo en T0 y podemos esperar hasta T1, nosotros podemos esperar a invertir o no, ¿ya? O esperar a que la economía mejore. ¿Se entendió? Ya. Bueno, por si acaso, esta ayudantía fue un poco más cortita.